Lo encontré tirado junto a la camioneta blindada, con los ojos abiertos mirando hacia el garaje donde habíamos estacionado 1000 veces. Todavía tenía las llaves en la mano. El charco debajo de su cabeza ya no corría. Se había detenido como todo lo demás en ese momento. Tenía la boca entreabierta, como si hubiera querido decir algo antes de que lo callaran. Me acerqué despacio, sin gritar, porque en esa casa uno aprendía rápido que gritar era lo peor que podías hacer. Mis zapatos hicieron un sonido extraño contra el piso de cemento. Hacía calor, ese calor espeso de Culiacán que te pega en la cara como una toalla mojada, pero yo tenía las manos heladas. Me arrodillé junto a él y le toqué el hombro. Todavía estaba tibio. Rafa, le dije bajito, aunque sabía que ya no me escuchaba. Rafa, mi amor, ¿qué hiciste? Porque yo sabía que algo había hecho, algo había visto, algo había escuchado que no debía. En esa casa, la gente no moría porque sí. Miré hacia la puerta que daba al pasillo principal y vi una sombra moverse. Alguien estaba ahí, observando, asegurándose de que yo entendiera el mensaje. Me levanté despacio, limpiándome las manos en el delantal aunque no tenían nada. Era puro reflejo, puro miedo tratando de encontrar algo que hacer. Y entonces lo supe. Lo que Rafa había visto 2 horas antes, cuando buscaba las llaves que se le habían caído cerca del cuarto de visitas, era exactamente lo que lo había matado. Y yo también lo sabía. Había escuchado los gritos ahogados de esa mujer. Había visto su cara cuando salió tambaleándose, con el maquillaje corrido y algo roto por dentro que ningún doctor podía arreglar. Ahora los dos estábamos muertos. Rafa de verdad. Yo por dentro. Suscríbete al canal para más testimonios reales que nunca se cuentan. Y comenta abajo de qué ciudad y país nos estás viendo. Todo empezó en 1993, cuando Rafa consiguió trabajo como chofer para un hombre importante en Culiacán. Yo no sabía exactamente quién era al principio. Rafa solo me dijo que era un señor con negocios grandes, que necesitaba conductores de confianza y que pagaba muy bien. Nosotros llevábamos 6 años casados y vivíamos en una casa chiquita cerca del mercado, con goteras en la cocina y una estufa que solo prendían 2 hornillas. Yo trabajaba limpiando casas por el rumbo de las colonias bonitas, esas donde la gente tiene jardines y 2 carros. Ganaba poco, pero era algo. Cuando Rafa llegó con la noticia del trabajo nuevo, yo me puse feliz porque significaba que podríamos arreglar el techo antes de que llegaran las lluvias. Al principio todo fue normal. Rafa salía temprano en la mañana, a veces a las 5, y regresaba en la tarde. A veces llegaba con dinero extra, propinas que le daban cuando hacía viajes largos. Me traía despensa sin que yo se lo pidiera. Latas de atún, aceite, arroz del bueno. Incluso me compró una licuadora nueva cuando la vieja se quemó. Yo no hacía preguntas porque pensaba que era mejor no saber. En Sinaloa uno aprende desde chico que hay cosas que es mejor no ver, no oír, no preguntar. Así vives más tiempo. Pero las cosas cambiaron en el 95. Rafa llegó un día con una propuesta. Me dijo que el patrón necesitaba a alguien de confianza para la limpieza y organización de una de sus casas, la grande, la que estaba en las afueras de la ciudad. Es trabajo pesado, me dijo Rafa, pero pagan el triple de lo que ganas ahora, y me sentirías más tranquilo si estás cerca, donde yo pueda cuidarte. Yo dudé. Algo en su cara me decía que no era solo por el dinero. Había miedo ahí, escondido detrás de la sonrisa forzada. Pero necesitábamos el dinero. Siempre necesitábamos el dinero. Así que dije que sí.
Empecé a trabajar ahí en febrero del 95. La casa era enorme, de esas que ves en las películas. Tenía 2 pisos, alberca, jardines que parecían parque y un garaje donde cabían como 10 camionetas, todas blindadas, todas negras. Había seguridad por todos lados, hombres con radios y pistolas en la cintura que te miraban como si fueras un insecto. Las primeras semanas yo solo limpiaba, sacudía, trapeaba, lavaba baños que eran más grandes que mi sala. Había otras 2 mujeres que trabajaban conmigo, pero no hablábamos mucho. Ellas sabían las reglas igual que yo. Llegar temprano, hacer el trabajo, no tocar nada que no debas y salir sin ver nada raro, aunque siempre había algo raro. El patrón casi nunca estaba. Yo lo vi solo un par de veces en esos primeros meses. Era un hombre alto, delgado, con cara seria y lentes oscuros que nunca se quitaba. No gritaba. Eso era lo que más me asustaba. Los hombres peligrosos que yo había conocido siempre gritaban, siempre hacían escándalo. Pero él hablaba bajito, y cuando hablaba, todos se callaban, hasta el aire se quedaba quieto. Rafa me dijo que se llamaba Amado, pero que todos le decían el Señor. Nunca le hables a menos que Él te hable primero, me advirtió, y si te habla, contesta solo lo que te pregunte, nada más. Yo le hacía caso. Pasaban semanas enteras sin que nos cruzáramos. Él llegaba tarde en la noche o muy temprano en la madrugada, con reuniones que duraban horas. Yo escuchaba voces desde la cocina mientras lavaba los platos del desayuno de los guardias. Nunca entendía de qué hablaban, pero el tono siempre era tenso. A veces escuchaba números grandes, nombres de ciudades, de estados. A veces escuchaba risas que no sonaban alegres. Aprendí a moverme por esa casa como un fantasma, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Y así pasó más de un año. En mayo del 96 contrataron a una muchacha para ayudar con un evento grande que iban a hacer en la casa. Se llamaba Mariana. Tendría unos 25 años. Era delgada, de cara amable, con el pelo recogido siempre en una cola de caballo. Ella no era de nuestro mundo. Se notaba. Trabajaba en una floristería del centro y la llamaron porque necesitaban arreglos especiales para una fiesta. Llegó con cajas llenas de flores, rosas, alcatraces, no sé qué más. Yo la ayudé a descargar y me cayó bien desde el primer momento. Hablaba suave, se reía fácil, me preguntó por mi familia. Era de esas personas que te hacen sentir que todavía hay gente normal en el mundo. Estuvo yendo a la casa como una semana antes del evento, armando los arreglos, midiendo mesas, coordinando colores. Yo la veía trabajar desde lejos mientras yo limpiaba. A veces platicábamos un rato en la cocina. Me contó que estudiaba por las noches para ser maestra, que le gustaban los niños, que soñaba con abrir su propia escuela algún día. Yo le decía que eso estaba bonito, que siguiera adelante. Me recordaba a la hija que Rafa y yo nunca tuvimos. El día del evento fue un caos. Llegaron como 50 personas, hombres con trajes caros y mujeres con vestidos ajustados y tacones que sonaban como martillazos en el piso de mármol. Había música, comida por todos lados, botellas de whisky y vino que costaban más que mi sueldo de 3 meses. Yo estaba en la cocina con las otras mujeres, lavando platos y preparando bandejas. Mariana andaba por ahí todavía, acomodando flores de último momento. Era como las 9 de la noche cuando la vi pasar hacia el ala este de la casa, cargando un jarrón grande. No pensé nada raro, pero como a las 10 escuché algo, un grito. No fue fuerte, fue ahogado, como cuando alguien trata de gritar pero le tapan la boca. Venía del pasillo del segundo piso, donde estaban los cuartos de visitas. Las otras mujeres siguieron trabajando como si nada. Yo también,
porque esa era la regla. Pero algo adentro de mí se retorció. Como media hora después vi a Mariana bajar las escaleras. Iba despacio, agarrada del barandal como si le pesaran las piernas. Tenía el pelo suelto ahora, revuelto, el maquillaje corrido, la blusa mal abotonada y los ojos. Dios mío, los ojos estaban vacíos, como si le hubieran sacado el alma y dejado solo el cuerpo caminando. Pasó junto a mí en la cocina sin verme. Yo dejé el plato que estaba lavando y la seguí con la mirada. Salió por la puerta trasera, hacia el jardín oscuro. Quise ir tras ella. Quise preguntarle si estaba bien, pero no me moví, porque sabía que si iba, también a mí me pasaría algo. Así funcionaba esa casa. Rafa estaba esa noche afuera, cuidando las camionetas por si alguien necesitaba salir. Yo lo vi después, como a las 11, cuando el evento empezó a bajar de ritmo. Le pregunté si había visto salir a Mariana. Me dijo que sí, que se había ido caminando hacia la calle principal sin decir nada. Se veía mal, me dijo, muy mal. Yo le conté lo del grito, lo de cómo bajó. Rafa se quedó callado, con la cara tensa. No digas nada, me susurró. No viste nada, no oíste nada. Yo asentí, pero algo en mi pecho se apretó tanto que casi no podía respirar. 2 días después encontraron a Mariana. Su cuerpo apareció en un terreno baldío cerca del río, envuelto en una sábana. Dijeron que había sido asalto. Dijeron que Culiacán estaba peligroso. Dijeron muchas cosas en la radio y en los periódicos que yo sabía que eran mentira, porque yo la había visto. Había visto lo que le habían hecho por dentro, lo que le habían quitado, que no era solo la vida, y sabía quién había sido. Todos lo sabíamos. Pero nadie iba a decir nada porque las personas que decían algo también aparecían en terrenos baldíos. Rafa no habló del tema, yo tampoco. Seguimos trabajando. Yo limpiaba cuartos donde todavía olía a perfume caro y a miedo. Rafa manejaba las camionetas, llevaba y traía gente, hacía su trabajo con la cara seria y la boca cerrada. Pero algo cambió en él. Empezó a tomar más. Llegaba a la casa con aliento a cerveza y se quedaba sentado en la sala oscura, sin prender la tele, solo mirando la pared. Una noche lo encontré llorando en la cocina. Me dijo que no podía más, que cada vez que cerraba los ojos veía la cara de esa muchacha. Yo lo abracé y le dije que todo iba a estar bien, aunque sabía que mentía. La mañana del 17 de julio del 96 amaneció nublada. Rafa se levantó temprano como siempre, se bañó, se puso su camisa azul que yo le había planchado el día anterior, me dio un beso en la frente antes de salir. «Te quiero», me dijo, así sin que yo se lo preguntara. Yo me quedé extrañada porque Rafa no era de andar diciendo esas cosas tan seguido. «Yo también», le contesté. Fue la última vez que hablamos. Yo llegué a la casa como a las 8. Ese día había poco movimiento. El patrón estaba ahí. Había llegado en la madrugada. Eso siempre ponía tensos a todos. Yo empecé a limpiar la sala, luego los baños del primer piso. Como a las 10, Rafa entró a la casa buscando algo. Las llaves de la otra camioneta, creo. Le dije que estaban en el buró del cuarto de servicio. Él fue para allá, yo seguí limpiando. Pasaron como 20 minutos. Entonces escuché voces, fuertes. Venían del pasillo cerca del cuarto de visitas. Reconocí la voz del patrón, baja pero dura, como cuando estás muy enojado pero no quieres gritar. Y luego escuché la voz de Rafa, temblorosa, diciendo algo que no alcancé a entender. Mi corazón se disparó. Dejé el trapeador y me acerqué despacio, pegándome a la pared. No debía hacerlo, lo sabía, pero era Rafa. «Yo no vi nada, señor», escuchaba decir a Rafa. «Se lo juro, yo solo estaba buscando las llaves. No vi nada».
La voz del patrón contestó algo que no pude oír. Luego hubo silencio, un silencio largo, pesado, del tipo que te dice que algo muy malo está a punto de pasar. Yo quería correr hacia allá, pero las piernas no me respondían. Y entonces escuché pasos. 2 hombres, de los de seguridad, sacaron a Rafa del pasillo. Él iba pálido, sudando, con los ojos muy abiertos. Me vio. Solo un segundo. Y en ese segundo me dijo adiós con la mirada. Lo supe. Me escondí en el cuarto de servicio. Cerré la puerta y me senté en el piso, abrazándome las rodillas, rogándole a Dios que no fuera verdad lo que estaba pensando. Pasaron 10 minutos, 15. Entonces escuché el disparo. Seco, claro, inconfundible. Vino del garaje. Yo me paré de un salto, abrí la puerta y corrí. Sabía que no debía, sabía que era una estupidez, pero corrí de todas formas. Y ahí estaba, mi Rafa, tirado junto a la camioneta, con los ojos abiertos, con las llaves en la mano, con la vida escapándose por ese agujero en su cabeza que no debía estar ahí. Me arrodillé junto a él y le toqué la cara. Todavía estaba tibio. ¿Qué hiciste?, le pregunté, aunque él ya no podía contestar. ¿Qué viste, mi amor? ¿Qué viste? Pero yo ya lo sabía. Había visto al patrón saliendo de ese cuarto 2 horas antes. Había visto la ropa desordenada. Había escuchado los gritos ahogados de alguien adentro. Rafa había visto lo mismo, y por eso lo habían callado para siempre. Uno de los hombres de seguridad se acercó. «Levántese, señora», me dijo sin emoción. «Aquí no pasó nada. Su esposo tuvo un accidente. Eso es lo que va a decir. ¿Entendió?». Yo lo miré sin entender cómo alguien podía ser tan frío. «¿Accidente?», repetí. Él no contestó. Solo me dio una mirada que significaba que si yo no cooperaba, también iba a tener un accidente. Me levanté. Me limpié las manos otra vez en el delantal y asentí. Porque no tenía opción, porque en ese mundo las opciones no existen. Me dejaron salir de la casa esa tarde. Me dieron dinero. Un sobre grueso con billetes que yo no quería tocar, pero que tomé porque sabía que si no lo hacía era una ofensa. Me dijeron que no volviera, que buscara trabajo en otro lado, que lo del señor Rafael había sido muy lamentable, pero que así eran las cosas, y que si yo hablaba, si yo decía algo a alguien, mi familia también tendría accidentes. Mi mamá, mis hermanos, todos. Así me dejaron ir, con el dinero manchado y el corazón destrozado. El funeral de Rafa fue 3 días después. Lo velamos en una funeraria chiquita cerca de la casa. Poca gente fue. Sus hermanos, 2 primos, algunos vecinos. Nadie preguntó qué había pasado. Todos sabían que era mejor no preguntar. Yo me quedé ahí sentada junto al ataúd, viendo su cara que los de la funeraria habían maquillado para que no se viera el agujero. Se veía dormido, tranquilo, como si finalmente hubiera dejado de cargar todo ese miedo. Yo no lloré, no podía. El llanto se me había quedado atorado en algún lugar adentro, junto con la rabia, junto con la impotencia, junto con todo lo que no podía decir. Después del entierro, me fui a vivir con mi mamá por un tiempo. No podía estar en nuestra casa. Todo me recordaba a Rafa. Su camisa colgada en el respaldo de la silla, su taza de café en el fregadero, sus zapatos junto a la puerta. Me la pasaba sentada en el patio de mi mamá, viendo a la nada, tratando de entender cómo todo se había ido al demonio tan rápido. Mi mamá me hacía de comer, pero yo no tenía hambre. Me decía que rezara, pero yo no tenía ganas. ¿Para qué? Para pedirle a Dios que cambiara algo que ya había pasado, para que me explicara por qué los buenos morían y los malos seguían viviendo como si nada. El dinero del sobre me duró como 6 meses. Yo lo usaba poco a poco, solo para lo necesario. Cada billete me quemaba los dedos,
pero no tenía de otra. Necesitaba comer, necesitaba pagar la luz, necesitaba sobrevivir aunque no tenía ganas. Busqué trabajo otra vez limpiando casas, pero ahora ya no era lo mismo. Me temblaban las manos, me asustaba cuando escuchaba voces fuertes. Me daba pánico entrar a casas donde había hombres con caras serias. Tuve que dejar varios trabajos porque me daban ataques donde no podía respirar y tenía que salir corriendo. En el 97, casi un año después de lo de Rafa, escuché en las noticias que Amado Carrillo Fuentes había muerto en una cirugía plástica en la Ciudad de México. Dijeron que quería cambiar su cara para que no lo reconocieran. Dijeron que algo salió mal. Yo estaba en la cocina de mi mamá cuando lo dijeron en la radio. Me quedé quieta con el trapo en la mano, viendo hacia la ventana. No sentí nada, ni alivio, ni satisfacción, ni justicia, solo un vacío enorme. Porque él estaba muerto, ¿sí? Pero Rafa también, y Mariana también, y nada de eso iba a cambiar. Con el tiempo aprendí a vivir con el peso. No se va, no desaparece, solo aprendes a cargarlo. Me volví a casar años después, en el 2003, con un hombre bueno que trabajaba en una gasolinera. Le conté algo de lo que había pasado, no todo, pero algo. Él no hizo preguntas. Me abrazó y me dijo que ya había pasado. Tuvimos algunos años tranquilos. Él murió en el 2015 de un infarto. Yo quedé sola otra vez, pero esta vez estaba más preparada. Hoy tengo 61 años. Vivo en una casa chiquita en otro estado, lejos de Culiacán. Trabajo en una tienda de abarrotes. Tengo una vida simple, tranquila, pero cada tanto, cuando me acuesto y apago la luz, veo la cara de Rafa mirándome. Veo sus ojos abiertos junto a esa camioneta. Veo las llaves en su mano y escucho su voz diciéndome: yo no vi nada, señor. Aunque sí vio lo que le hicieron a esa muchacha, vio la maldad en su forma más pura, y por eso lo callaron para siempre, porque en ese mundo ver era lo mismo que firmar tu sentencia de muerte. Mariana nunca tuvo justicia. Su familia sigue creyendo que fue un asalto, que estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Yo sé la verdad. Sé lo que ese hombre le hizo en ese cuarto. Sé cómo salió de ahí con el alma rota. Sé que la mataron para que no hablara, para que no dijera lo que él le había hecho, para que no arruinara su imagen de señor poderoso e intocable. Y mi Rafa que solo quería ganarse la vida honestamente, que solo estaba buscando unas malditas llaves, tuvo que pagar con su vida por estar en el lugar equivocado, por ver lo que no debía, por ser testigo de algo que nunca debió pasar. Yo nunca hablé. Hasta ahora. Han pasado casi 30 años. La mayoría de la gente de esa casa ya está muerta o en la cárcel o desaparecida. Ya no me pueden tocar, ya no tengo miedo. O tal vez sí tengo miedo, pero ya no me importa. Porque esta historia tiene que salir. Porque Rafa merece que alguien diga la verdad. Porque Mariana merece que alguien diga su nombre y recuerde que ella era una persona real, con sueños, con una vida por delante, y que se la arrebataron de la forma más brutal y cobarde posible. Hay noches en que me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera dicho algo ese día, si hubiera corrido hacia el pasillo cuando escuché las voces, si hubiera gritado, si hubiera hecho algo, pero la verdad es que no hubiera cambiado nada, me hubieran matado a mí también, y la historia habría quedado igual de enterrada, porque así funcionaba ese mundo, y así sigue funcionando en muchos lugares. El poder silencia, el miedo paraliza, y la gente como yo, la gente que solo quiere trabajar y vivir en paz, termina pagando los platos rotos de hombres que se creen dioses. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber aceptado ese trabajo, si me arrepiento de haber llevado a Rafa a ese lugar. Y la verdad es que sí, todos los días.
Pero también sé que en ese entonces no teníamos opción. Éramos pobres. Necesitábamos el dinero. Y cuando eres pobre no tienes el lujo de escoger dónde trabajas. Agarras lo que hay. Y a veces lo que hay te cuesta todo. Te cuesta la vida, te cuesta el alma, te cuesta las personas que amas. Yo sobreviví. Pero una parte de mí murió ese día junto a Rafa en ese garaje. La parte que creía que si trabajabas duro y no te metías en problemas, ibas a estar bien. La parte que creía que la justicia existía. La parte que creía que los malos pagaban y los buenos ganaban. Todo eso murió ese 17 de julio del 96. Lo que quedó fue esta mujer que ahora les habla. Una mujer que aprendió que el mundo es mucho más oscuro de lo que nos gusta creer, que hay monstruos reales, que hay personas que hacen cosas horribles y nunca pagan por ello, y que hay otras personas como Rafa, como Mariana, como tantos más, que pagan con todo aunque no hayan hecho nada malo. Esta es mi historia. Es la historia de un absurdo, de una injusticia que nunca se reparó, de dos vidas que se apagaron por la crueldad y el egoísmo de un hombre que se creía intocable, y de una mujer que tuvo que seguir viviendo, cargando ese peso, sabiendo la verdad, sin poder decirla hasta ahora. Si algo puedo decirle a quien esté escuchando esto, es que cuiden a su gente, que no dejen que el dinero los meta en lugares donde no deben estar, que si algo se siente mal, aunque no sepan por qué, hagan caso a esa sensación, porque a veces esa sensación es lo único que te puede salvar, y que si alguna vez ven algo, algo que no deberían ver, algo malo, algo oscuro, no se queden callados si pueden hablar sin ponerse en peligro, porque el silencio es lo que le da poder a los monstruos. El silencio es lo que los deja seguir haciendo lo que hacen. Yo guardé silencio 30 años y entiendo a todos los que guardan silencio por miedo, porque el miedo es real, el peligro es real, pero también es real el daño que hace ese silencio a las víctimas que nunca tienen justicia, a las familias que nunca saben la verdad, a la sociedad que sigue dejando que estas cosas pasen porque nadie se atreve a decir lo que sabe. Rafa tenía 38 años cuando lo mataron. 38 años. Tenía toda una vida por delante. Íbamos a ahorrar para comprarnos una casa más grande, queríamos viajar a la playa, queríamos tener un negocio propio algún día. Todo eso se fue con ese disparo. Todo eso se quedó en ese garaje, junto con su sangre en el piso de cemento. Mariana tenía 25. 25. Era una niña todavía. Quería ser maestra, quería abrir una escuela, quería ayudar a los niños. Y terminó en un terreno baldío, envuelta en una sábana, porque un hombre poderoso decidió que podía hacer con ella lo que quisiera y luego deshacerse de ella como si fuera basura. Esas son las dos personas por las que yo hablo hoy, por las que rompo mi silencio, porque merecen ser recordadas, porque merecen que alguien diga que lo que les pasó fue una maldita injusticia, porque merecen que su historia no se quede enterrada con ellos. Y para todos los que trabajaron en esos ambientes, para todos los que vieron cosas que no debían, para todos los que cargan secretos que pesan como piedras, yo los entiendo. Sé lo difícil que es, sé el miedo que se siente, sé la impotencia, no los juzgo. Pero, si algún día pueden hablar, si algún día sienten que es seguro, háganlo, porque estas historias necesitan salir a la luz, porque las víctimas necesitan que alguien las recuerde, porque la verdad, aunque duela, aunque llegue tarde, aunque ya no cambie nada, es lo único que nos queda para honrar a los que ya no están. Yo viví esta historia, la cargué 30 años en silencio y ahora la dejo aquí,
para que quien tenga que escucharla, la escuche, para que no se olvide, para que Rafa y Mariana no sean solo nombres en una lista de muertos sin historia, para que se sepa que ellos existieron, que fueron personas reales, que sus vidas importaron y que lo que les pasó nunca debió pasar. Esa es la verdad, mi verdad, la verdad que me ha perseguido cada día desde el 17 de julio de 1996, la verdad que ahora les entrego a ustedes, para que hagan con ella lo que su conciencia les dicte. Yo ya cumplí, ya hablé, ya rompí el silencio que me impusieron con amenazas y miedo. Y aunque sé que esto no va a traer de vuelta a mi Rafa, aunque sé que Mariana no va a despertar en algún lugar mejor, al menos ya está dicho, al menos ya no es un secreto, al menos alguien más sabe lo que pasó esa mañana horrible en esa casa maldita de las afueras de Culiacán. Y con esto me despido, con el corazón cansado pero más ligero, porque la verdad, aunque pese, libera, aunque duela, sana, aunque llegue tarde, importa, siempre importa.